Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 5 de abril de 2022, que, en fin, configura el día 41 ya de la guerra de Ucrania. Hace 41 días que Rusia decidió, por Vladimir Putin, invadir el suelo ucraniano y causar la muerte y el horror a su alrededor. Una muerte y un horror que hemos podido ver con nuestros propios ojos durante este pasado fin de semana. Y hoy es un día en el que todavía esas imágenes están muy presentes en el ánimo de todos los dirigentes europeos que se han apresurado a tomar nuevas medidas de represalia contra el régimen de Putin por haber perpetrado lo que son claramente crímenes de guerra. Ya saben ustedes que ayer el presidente norteamericano, el señor Biden, dijo: ustedes se metieron conmigo porque yo hablé del señor Putin en términos de que era un criminal de guerra. Espero que después de haber visto las imágenes que hemos visto en Bucha, ya esa especie de resquemor a tratar a las cosas por su nombre, a llamarlas como corresponde, hayan desaparecido. Y efectivamente eso es lo que parece que se está imponiendo como doctrina general en todos los países occidentales, de tal manera que también en España, como luego veremos, se habla ya abiertamente de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad. Ya escuchábamos ayer al presidente del gobierno diciendo que quería que se persiguiera a Putin por haberlos perpetrado, y ahora lo que corresponde es secundar a la comunidad internacional en la adopción de esas sanciones de carácter diplomático y también de carácter comercial y económico al régimen de Rusia. Así que repasemos cómo está la situación a esta hora. Verónica Jorro. Las atrocidades de la invasión rusa en Ucrania se siguen confirmando. La versión de Rusia sobre la masacre de Bucha, en la que asegura que las imágenes de los cadáveres en las calles son un montaje de Occidente y del gobierno ucraniano, han sido desmontadas por el satélite Maxar. El satélite tomó imágenes de la ciudad del pasado 18 de marzo y en ellas ya se veían los cuerpos de decenas de civiles tirados en la calle, así como las fosas comunes con cientos de cadáveres. Sin embargo, y desgraciadamente, no será la única masacre porque los bombardeos continúan. De hecho, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, advierte: Bucha solo es la punta del iceberg. Es lo que ha denunciado también el presidente Volodymyr Zelensky. Es una de las muchas comunidades ucranianas que los rusos han podido capturar. Ahora hay información de que en Borodoyanka y otras ciudades liberadas el número de muertos por los ocupantes puede ser mayor. La Comisión Europea ha propuesto hoy un quinto paquete de sanciones a Moscú que incluye la prohibición de importar carbón de Rusia y las transacciones con 4 bancos de ese país, así como el cese de ciertas exportaciones europeas de tecnología, madera, marisco o licores. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Pero esto no es todo. Estamos trabajando en sanciones adicionales, incluso sobre las importaciones de petróleo, dice von der Leyen. Tomar una posición clara no es solo crucial para nosotros en Europa, sino también para el resto del mundo. Una posición clara en contra de la guerra de Putin, una posición clara en contra de la masacre de civiles y una posición clara en contra de las violaciones de los principios fundamentales del orden mundial. Y es que las terribles imágenes de Bucha han provocado una cascada de expulsiones de diplomáticos rusos de muchas capitales europeas. La primera fue Berlín, que anunció ayer la salida de 40 de ellos. Francia, Italia, Dinamarca, Suecia y también España han tomado la misma decisión en las últimas horas. ¿Pero qué dice Rusia? Pues promete responder. La portavoz de Exteriores ruso, María Zaharova, dice que Rusia dará la respuesta correspondiente a la ola de expulsiones. Además, denuncian que a su juicio es la falta de visión de Europa tras expulsar a más de 120 diplomáticos rusos en 2 días. Dice el portavoz del Kremlin que las posibilidades de comunicar en el ámbito diplomático en estas circunstancias es difícil. Al margen de las expulsiones y de las nuevas sanciones, está previsto que este fin de semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, viajen a Kiev para reunirse personalmente con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky, una visita que tendrá lugar después de que la Unión Europea haya acusado al Kremlin de perpetrar crímenes de guerra en Bucha. Y ya saben que hay otro acontecimiento previsto para mucho antes, para dentro de menos de una hora, a las 5 de la tarde, está previsto que el señor Zelensky comparezca, se dirija, naturalmente, a través de videoconferencia al Congreso de los Diputados de nuestro país. Somos el 15º Parlamento que quiere visitar virtualmente Zelensky. No se trata ahora de saber si estamos muy altos o muy bajos en la lista, sino de saber que Zelensky va a tener la oportunidad también de ver cuál es la reacción de los parlamentarios de España. Es un país que tiene una peculiaridad que no tienen otros, como saben, y es que en el gobierno de este país también se sientan comunistas que nunca han sido tradicionalmente demasiado proclives a condenar el régimen de Vladimir Putin, aunque es verdad que en este caso concreto, aunque sea de manera retórica,
sí que quieren testimoniar, y luego escucharemos alguna declaración en ese sentido, la solidaridad y la empatía, dicen ellos, con el régimen ucraniano que está siendo masacrado por el imperio del señor Putin. Bueno, para calentar, digamos, esa comparecencia parlamentaria por vía telemática, hoy muchos, actores de la vida política nacional han querido enviar mensajes que permitan colocar a nuestro país inequívocamente al lado de donde estamos, que es el mundo occidental, y además en sintonía con las medidas y con los discursos que están haciendo los líderes de ese mundo occidental. Ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro responsable de Asuntos Exteriores, nuestro particular canciller, José Manuel Álvarez, que ha hablado, igual que ayer lo hizo Biden, de Putin como criminal de guerra. Las insoportables imágenes que hemos visto de la matanza de civiles en la localidad ucraniana de Bucha tras la retirada del ejército ruso nos indignan profundamente. Y España exige que los crímenes de guerra sean investigados de forma inmediata y que los responsables sean castigados por ello. No solo es una posición retórica, lo que ha querido hacer España, como otros países, nos lo contaba Verónica Jorro hace un instante en su crónica, es también expulsar a diplomáticos rusos que estaban en nuestro país, no al embajador, porque ha querido dejar muy claro el señor Álvarez que todavía quieren apurar hasta el final cualquier posibilidad que haya de rectificación diplomática si es que la guerra se detuviera dentro de poco tiempo, cosa que no parece probable, pero en todo caso sí que expulsan a 25 diplomáticos rusos. Lo ha comunicado en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta mañana hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha, y la que nos están llegando hoy desde Mariupol. Lo que parece claro es que el gobierno quiere pasar de las palabras a los hechos y hacerle caso a una especie de llamamiento, yo creo que cargado de sentido común, que ha protagonizado esta mañana Josep Borrell, que como saben es el responsable de la política exterior de la Unión Europea, que refiriéndose a las muestras de solidaridad con el pueblo ucraniano ha hecho esta consideración en voz alta. A Zelensky hay que aplaudirle menos y ayudarle más. Hay que dirigirle menos palabras de elogio y considerarle el gran héroe de la resistencia, que lo es, y hay que facilitarle los medios para seguir resistiendo. Medios naturalmente también militares. Es curioso porque no hace mucho tiempo todavía estábamos con un discurso protagonizado por el gobierno, por la parte socialista del gobierno, para circunscribirlo un poquito más, en el que decían, hombre, sí, apoyaremos naturalmente a Zelensky, le damos todo nuestro apoyo moral, pero no estaban por la labor de enviar armamento ofensivo para que se defendiera. De manera bilateral, querían hacerlo a través de la Unión Europea. Y aquel criterio, como ustedes saben, cambió con el cabreo cósmico por parte de Podemos. Ahora ya se ha normalizado, digamos, esa actividad. Y entonces los dirigentes socialistas la han interiorizado como si fuera algo normal, algo que hubieran defendido desde el minuto uno, cosa que no ha ocurrido. Ha habido un cambio de criterio que efectivamente han interiorizado y ahora cuando uno les oye hablar como si hubieran defendido ese posicionamiento desde que nacieron. Escuchen, por ejemplo, al portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, el señor Felipe Sicilia. Yo sinceramente creo que sí, que tenemos que dar armas defensivas y ofensivas para que se defiendan los ucranianos, porque esto, no nos quepa duda, va a cambiar el tablero internacional, el tablero mundial. La que va a hacer de maestra de ceremonias en la comparecencia parlamentaria esta tarde de las 5 del señor Zelensky es naturalmente la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que hoy ha estado en televisión española y ha estado también intentando crear un clima propicio para que esa comparecencia sea lo mejor posible. Y en esa comparecencia también Batet, con toda la naturalidad del mundo, como acabamos de escuchar que ha hecho el señor Felipe Sicilia, ha hablado de la ayuda militar a Ucrania sin ningún tipo de rubor. Todos los países de la Unión Europea debemos tener muy claro nuestro compromiso, nuestra expresión de la solidaridad y, desde luego, de prestar toda la ayuda posible en todas las dimensiones, desde la acogida de refugiados a poder mandar material ofensivo y defensivo para que los ucranianos libren esta batalla que no deja de ser, como decía,
una batalla de todos, una batalla que nos implica a todos. Su libertad, la lucha por su libertad es la lucha también al final por nuestra libertad. ¿Por qué creo yo, que reconozco que tengo una cierta vis maliciosa, que están las, voces autorizadas del Partido Socialista recordando que España ha mandado bilateralmente material ofensivo a Ucrania? Porque Zelensky lo que está diciendo en sus comparecencias en todos los parlamentos donde ha estado es: hagan el favor de ayudarnos. Él ha pedido más ayuda. Él llegó a pedir, como ustedes saben, la exclusión del espacio aéreo y pidió la implicación incluso de fuerzas de la OTAN al principio de la contienda. Luego se dio cuenta de que aquello era inviable porque hubiera sido una provocación que hubiera colocado al mundo entero al borde de una guerra nuclear, pero siempre ha perdido más implicación. Y él sabe que va a comparecer hoy ante un Parlamento que en gran parte ha sido renuente a ese tipo de ayudas. Por eso yo creo, insisto, que es una interpretación muy personal y reconozco que un poco maliciosa, que el PSOE lo que quiere es salvar la responsabilidad. Y si hoy Zelensky se dirigiera al Parlamento español, pues afeándole a lo mejor la falta de entusiasmo que demostró inicialmente por esa ayuda a Ucrania, pues ellos salvar su responsabilidad y decir: oiga, que nosotros estamos de acuerdo con esto y lo hemos venido dejando claro en los minutos previos. En todo caso, lo que sí que tienen muy claro todos los diputados españoles, y así lo decía esta mañana en Televisión Española Meritxell Batet, es que tienen que hacer sentir al señor Zelensky, a través de todo el pueblo ucraniano, la solidaridad, una vez más, la empatía, dicen ellos, con un pueblo que está siendo oprimido. Desde el Congreso de los Diputados lo que vamos a hacer es darle la más calurosa acogida y bienvenida. Vamos a intentar trasladarle la empatía de la sociedad española, porque creo que como representantes precisamente del pueblo de España es lo primero que tenemos que hacer. ¿Quién va a estar más incómodo, creo yo, hoy en el Congreso de los Diputados? Podemos. Por muchas razones. Entre otras cosas porque Podemos sigue manteniendo como discurso oficial que no están de acuerdo con el envío de armas. Lo han tenido que consentir porque el gobierno tiene un presidente que marca la política exterior y por lo tanto esa era una decisión de la parte socialista del Banco Azul. Pero los podemitas que se sientan en el Consejo de Ministros han querido dejar claro que ellos no son partidarios para nada de esa vía. Y es muy posible que Zelensky, pues no sé si lo hará o no lo hará, no tengo ni la más remota idea, suele ser un hombre diplomático, aunque no tiene pelos en la lengua, y tampoco está el hombre en situación de andarse, digamos, con remilgos. Si tiene algo que decir, probablemente lo dirá, y si tiene algo que reprochar, probablemente lo hará. Y si lo hace, se dirigirá naturalmente a aquellas personas que han sido más reacias o más retardatarias a la hora de presentar ayuda. Por eso tenía mucho interés saber qué podía decir en las horas previas el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, el señor Echenique, que ha hecho lo que ha podido, la verdad. Que hoy lo que corresponde al Parlamento español es trasladar el apoyo al pueblo ucraniano y a su presidente. Creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy, más allá de los diferentes posicionamientos que las diferentes fuerzas políticas en esta Cámara podamos tener. Podamos tener, no, tienen, de hecho, y ustedes las han manifestado. Esas diferencias son claras y son conocidas por todo el mundo, también por parte del señor Zelensky. Bueno, veremos lo que pasa a las 5 de la tarde, ya les adelanto que tendremos la oportunidad de seguirlo en este programa también en directo a partir de las 5, cuando empiece esa comparecencia telemática del presidente ucraniano. Mientras tanto, las consecuencias de la guerra en lo que es el panorama económico europeo y por supuesto también indígena, es decir, nuestro, es decir, patrio, es decir, español, pues son cada vez más indisimulables, hasta el punto de que hoy la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, responsable de asuntos económicos, ha querido ya decirnos que efectivamente el gobierno no va a tener más remedio que revisar a la baja las previsiones de crecimiento que había hecho. Todos los organismos coinciden en considerar que ese impacto es significativo, que supone una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y una revisión al alza de las previsiones de inflación. Se trata de un impacto que puede ralentizar la recuperación económica, que estaba siendo muy fuerte desde mediados del año pasado, pero que no pone en riesgo esta recuperación. Bueno, esta segunda parte habrá que verlo.
Eso es lo que dice Nadia Calviño, que no se pone en riesgo la recuperación que se había producido después del impacto negativo que tuvo el COVID también en la economía de nuestro país. Lo cierto es que el Gobierno va a revisar antes de que acabe el mes esas previsiones y nos dirá en cuánto las sitúa, pero hoy ya, sin más dilación, el Banco de España las ha corregido a la baja y además de manera notable. El Banco de España había previsto un crecimiento del 5,4% hace unos días, hace un mes, y ahora la corrige en casi un punto, en 0,9 décimas, y la sitúa en el 4,5%. Y además también sube naturalmente la previsión de la inflación, que estaba en el 3,7%, él había previsto que se iba a situar en el 5,4%, y sin embargo ahora la va a situar en el 7,5%. Es decir, que va a crecer la inflación más de lo previsto y va a decrecer el crecimiento de la economía española más de lo que inicialmente habían previsto también observadores más neutrales como el propio Banco de España. ¿Qué hay que hacer para salir de esta situación? Cada uno tiene su receta, eso ya lo saben. Lo que está pidiendo el principal partido de la oposición es una bajada masiva de impuestos. Y hoy Nadia Calviño también ha querido dejar claro que esa receta que propugna el Partido Popular es exactamente la más contraindicada, en su opinión, para salir de la situación en la que nos encontramos. Se trata de una propuesta que no solamente no se corresponde con lo que nuestro país necesita en este momento, no se corresponde con lo que los países de nuestro entorno están haciendo, ni con las recomendaciones de los organismos internacionales. Eso quiere decir que el Gobierno no tiene ningún ánimo de bajar impuestos, a pesar de que el presidente del Gobierno, ustedes ya lo saben, en la cumbre de presidentes que se produjo hace unos días, hace unas semanas en la isla de La Palma, se comprometió a tomar esa medida precisamente a requerimiento del propio Partido Popular. Y esto tiene mucho interés porque pasado mañana jueves se van a ver las caras el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, y el jefe de la oposición, señor Núñez Feijóo. Y Núñez Feijóo, para apoyar el Real Decreto de Medidas Económicas que aprobó el martes de la semana pasada el Gobierno, va a pedir que se bajen los impuestos. Y ya sabemos que Calviño le va a decir que no es la manera adecuada de acometer la situación económica en la que estamos y, por tanto, que no va a bajar los impuestos. Uno va a pedir que bajen, otro va a decir que no los va a bajar. Por lo tanto, ¿apoyará, esta es la gran pregunta, el Partido Popular, después de la entrevista del jueves, el Real Decreto de Medidas Económicas? Hoy se lo han preguntado abiertamente al señor Núñez Feijóo en Onda Cero. Y lo que ha dicho Núñez Feijóo es, hombre, si aceptan nuestras propuestas lo pensamos, pero si es un trágala, pues no tendremos más remedio que ponernos de perfil. Por tanto, si usted quiere realmente tener el apoyo del Partido Popular, ¿está usted dispuesto a aceptar alguna propuesta que hagamos para mejorar ese Real Decreto o esto es sí o sí? Pues mire, la pregunta que yo le haré es, ¿usted ya tiene este Real Decreto convalidado? ¿Ya tiene a los socios que le van a apoyar? ¿Usted ya tiene a Bildu, a Esquerra Republicana? Le agradezco, pues, en fin, la cordialidad de la reunión, pero usted a mí no me necesita. Probablemente, a lo mejor, lo que pretendía es que este Real Decreto no lo apoye el Partido Popular. No es que no se termine de entender del todo al señor Feijóo por la afonía que ven ustedes que tenían, porque lleva el hombre mucho tute durante los últimos meses, desde que decidió competir por el liderazgo del Partido Popular, sino porque también hace una premisa y no concluye una conclusión nítida. Es decir, uno diría, hombre, tal y como ha construido su razonamiento, todo parece indicar que si no hay alguna contrapartida por parte del Gobierno, si Sánchez no acepta alguna de las propuestas del Partido Popular, será muy difícil que el PP pueda apoyar la convalidación de ese decreto. Y por lo tanto, la conclusión sería votará en contra. Pero es que el señor Feijóo no dice en ningún momento que vaya a votar en contra. Es más, uno habla con los dirigentes del Partido Popular y reconocen, digamos, a micrófono cerrado, off the record, que tienen muy difícil votar que no, porque lo que ellos quieren es cambiar un poco la imagen del partido que no quiere, digamos, hacer pactos de Estado o querer saber nada con los problemas de ámbito nacional, problemas que nos afectan a todos, ¿no? Cómo va a terminar de deshojar la margarita el señor Feijóo es un misterio que a mí particularmente me intriga y por eso tengo mucho interés en ver lo que pasa el jueves. Y otro tanto cabe decir de la propuesta del señor Sánchez de renovar cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial. Hoy le han preguntado Carlos Alsina, en Onda Cero, al señor Feijóo, cómo va a acometer esta situación. Y Feijóo ha hecho lo mismo, ha sentado una premisa que nos lleva a una conclusión, pero no ha explicitado la conclusión. Escuchen el segmento entero. Hasta este momento la posición del Partido Popular era
Estamos por la labor de pactar los nuevos vocales con el Partido Socialista, pero siempre que el Partido Socialista o el presidente Sánchez se comprometa por escrito a que se modificará a futuro la forma de elegir a los vocales. Le pregunto si ese criterio ha cambiado o sigue siendo el válido en el Partido Popular. Básicamente es un criterio que creo que es aceptado comúnmente, es un criterio que además tiene una cierta validación de la Unión Europea. Si el presidente considera prioritario la modificación del Consejo General del Poder Judicial, a mí me parece que es un asunto importante, es un asunto que debemos de tratar. Para mí lo prioritario en este momento es cómo podemos bajar la inflación en nuestro país. Verán ustedes que efectivamente el hombre no termina de decirnos qué es lo que va a hacer en esta materia concreta. Escuchar al presidente del Gobierno, eso está claro, parece que no quiere modificar el criterio que sentó Pablo Casado, diciendo que había que modificar el sistema de elección antes de llegar a algún tipo de acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero tampoco podemos decir abiertamente que él se haya comprometido ni a llegar a un acuerdo ni a no llegar a un acuerdo. Es decir, que Feijóo se mantiene en esa indecisión. Sí que me parece muy interesante, y no quiero que lo pierdan de vista, lo que ha dicho al final de a lo mejor lo que quiere el Gobierno es que no lleguemos a ningún acuerdo. Parece interesante y ahora les explicaré por qué. De momento, escuchen lo que ha dicho el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Héctor Gómez, cuando ha escuchado que para el señor Feijóo no es una prioridad la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Si no es prioritario la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya más de 3 años en una situación de anomalía institucional, ¿qué es prioritario para Feijóo? Pues ya te lo ha dicho. La lucha contra la inflación y estabilizar la situación económica, que es lamentable y que es lo que más preocupa a los ciudadanos de nuestro país. Pero es evidente que el gobierno lo que quiere, sobre todo, es que cuanto antes se visualice a un Feijóo diciendo que no a la convalidación del decreto y que no a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por eso no parece que estén dispuestos a ofrecerle ninguna contrapartida. ¿Y qué ventaja tiene para el Gobierno el hecho de que Feijóo diga que no ya a la primera de cambio? Que ellos pueden volver no, porque no han dejado de hacerlo en ningún momento. Ellos pueden seguir esgrimiendo la pancarta de la alerta antifascista. Oiga, que el PP no ha cambiado, que el PP sigue siendo el mismo, el que dice que no a todo, el que no quiere llegar a ningún acuerdo, el que está dispuesto a pactar con Vox para tirarnos por la ventana al precio que sea. Yo creo que es el discurso que quiere mantener y por eso insisto que Feijóo manda una pista diciendo se os ve el plumero. Cuando él dice a lo mejor es que el gobierno es el que no tiene interés en que lleguemos a ningún acuerdo, a mí me da por pensar que efectivamente él comparte, al menos en parte, esa reflexión que es la que yo me hago a mí mismo. Naturalmente, si escuchamos a los portavoces oficiales, veremos que no, que el gobierno lo que quiere es que se firmen acuerdos, pero acuerdos a cambio de nada, solo a cambio de que el Partido Popular demuestre que es un partido de Estado, pero no como consecuencia de ninguna cesión del gobierno, sino como una especie de acto gracioso por parte del principal partido de la oposición. Escuchen a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez, hoy después del Consejo de Ministros. La oposición de Estado no se predica, se practica. Y, por tanto, si el señor Núñez Feijóo proclama que quiere hacer una oposición de Estado, ahora es el momento de hacerlo posible. Es martes, es 5 de abril de 2022. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este jueves a Marruecos para reunirse con el rey Mohamed VI con vistas a zanjar la crisis diplomática entre los dos países. El Ejecutivo busca iniciar así una nueva etapa en la relación bilateral, tal y como ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Este jueves, por la tarde, el presidente del Gobierno viajará a Marruecos. Yo le acompañaré en ese viaje, donde mantendrá un encuentro con el rey de Marruecos, Mohamed VI, tal y como acordaron la semana pasada en su conversación telefónica, y que tras ese encuentro, a invitación del rey Mohamed VI, tendrá lugar un iftar, una ruptura del ayuno y una cena. Y quiero subrayar esto porque invitar a alguien externo al círculo familiar a un iftar, a una ruptura del ayuno en un periodo como es el de Ramadán, es un signo de amistad muy fuerte por parte del rey Mohamed VI.
Y este acercamiento del gobierno con Marruecos y su cambio de postura respecto al Sáhara ha generado un nuevo enfrentamiento en el seno del Ejecutivo. Sin embargo, hoy el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha anunciado que su partido está dispuesto a apoyar en el Congreso la iniciativa de Podemos y de Esquerra y de Bildu en favor de un referéndum en el Sáhara Occidental, siempre que no se incluya una condena expresa al cambio de posición del gobierno. Nosotros entendemos que la parte dispositiva, tal y como está redactada en este momento, puede contar con nuestro respaldo. Ahora bien, hay que ver los grupos proponentes si aceptan algunas de las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, y en ese trámite parlamentario pues definitivamente marcaremos la posición. Más cosas. El Supremo ha anulado el nombramiento del fiscal de menores del Ministerio Público al entender que se ha dado una falta de motivación para que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le propusiera para el cargo. Miguel Ángel Pérez. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento del fiscal de sala de menores propuesto por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por falta de motivación. El fiscal elegido por Delgado era Eduardo Esteban Rincón, perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales UPF, la misma asociación de Delgado. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo estima así los recursos presentados por la Asociación de Fiscales AF y por el fiscal José Miguel de la Rosa contra el Real Decreto del pasado 30 de marzo por el que se nombraba a Esteban como fiscal de sala de menores de la Fiscalía General del Estado. La Sala anula dicho nombramiento por falta de motivación y acuerda que se retrotraigan las actuaciones para que se motive en forma. La sentencia con sus fundamentos jurídicos se conocerá en los próximos días, aunque el fallo ya ha sido comunicado a las partes. Las ponencias sobre dichos recursos han recaído en los magistrados José Luis Requero y Pilar Teso. Gracias, Miguel Ángel. Sepan también que este martes se ha aprobado con polémica el nuevo currículo de bachillerato que permite a los alumnos ir a la EBAU con un suspenso y que limita la materia de la asignatura de Historia de España. Javier García. Según el Consejo de Estado, los contenidos son la mayor parte de las veces excesivamente generales y abstractos. Además, se reducirá la exigencia en asignaturas como Historia de España, que suprime lo anterior a 1812, es decir, no se estudiará al Andalus, el descubrimiento de América, los Reyes Católicos, los Austrias o la Ilustración Española. Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA. Lo que pensamos es que eso es una barbaridad, se tiene que estudiar cronológicamente, tiene que haber antecedentes para él, y la memoria histórica tiene que ser total y absoluta, no sesgada, y la memoria que quieren algunos o el cambio de la historia que quieren conseguir algunos. Además, se podrá obtener el título con una asignatura suspensa cuando se cumplan ciertas condiciones, como que el alumno haya realizado todos los exámenes o la nota media de las asignaturas sea igual o superior a 5, y además se permite cursar el bachillerato en 3 cursos en lugar de 2. En cuanto a la ESO, los alumnos abordarán el estudio del machismo que se esconde detrás de algunas letras de canciones, como el reggaetón. Sin embargo, no hay mención expresa al terrorismo de ETA ni en la ESO ni en bachillerato. Situaciones que provocarán, según los expertos, que los jóvenes no salgan lo suficientemente preparados al mundo laboral. Unas modificaciones que se implantarán en primero de bachillerato en el curso 2022-2023 y en segundo en el 23-24. Y muy atentos porque se han preguntado alguna vez a qué huele un cuadro. Desde el Museo del Prado han decidido sacarnos de dudas. Un estudio olfativo sobre una obra de Rubens y Bruegel el Viejo nos lo mostrará en una exposición que se podrá visitar hasta el mes de julio. Enseguida les damos los detalles. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. ¿Deseando fruta con más vida? Descubre la protección de Apil. Apil es una nueva capa invisible de origen vegetal que conserva la humedad y elimina el oxígeno, para que la fruta mantenga su frescura más tiempo. Con la protección de Apil, disfrutarás de mandarinas y naranjas más duraderas. Y así desperdiciarás menos. Fruta con más vida, ahora en Eroski. Búscala en las bolsas de mandarinas y naranjas etiquetadas con Apil.